Hoy es lunes, lunes de Kimberly Armengol. Kim, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos. Bueno, te cuento, sigue subiendo la escalada diplomática entre México y Ecuador, así como hace unas Ajá. semanas hablábamos de lo que pasaba entre Irán e Israel. Hoy Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Por considerar que el gobierno del presidente López Obrador interfirió en los asuntos internos de su país al otorgarle asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, que como ya lo mencionamos en su momento, tenía 2 condenas por corrupción y estaba a punto de recibir una tercera cuando se refugia en la Embajada de México en diciembre del año pasado, la Embajada de México en Quito. Por esto es que Ecuador dice que México viola el derecho internacional. ¿En qué momento es que Ecuador mete esta demanda en la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en La Haya? Pues es justamente un día antes de que empiecen a escucharse los alegatos de ambos países por la demanda que metió México por la violación a su embajada, que en su momento, por supuesto, también hablamos de esto. Esta nueva demanda, de acuerdo con el escrito, solicita que se declare a México que ha incumplido, es bien importante esto, ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática. También acusa a México de haber violado los principios de igualdad soberana, de integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos conforme a la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el derecho internacional. ¿En qué posición estamos? Mañana comienzan estas discusiones en La Haya para ver a qué se va a llegar, porque hay que recordar que México metió pues esta queja y este extrañamiento tan importante por lo que aconteció. El presidente de Ecuador también quiere que la Corte intervenga para dictaminar si el presidente López Obrador violó el principio de no intervención. ¿Pero cuándo? Cuando puso en duda la legitimidad de las elecciones de 2023. Esta mención que hizo en la mañanera. Vamos a recordar que México el 11 de abril ingresó su queja ante la Corte Internacional de Justicia, que mañana se empieza a discutir y se refiere a la inviolabilidad de una misión diplomática. ¿De qué se va a tratar lo que sigue? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Pues hay que escuchar los alegatos de ambos países por el asalto de las fuerzas policíacas de Ecuador a la embajada en Quito, y está previsto que esta semana se celebre en La Haya la audiencia sobre la demanda mexicana, y el miércoles es cuando Ecuador se va a poder defender viendo qué es lo que corresponde a derecho. Hay que recordar que no solo fue México, fue la OEA, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la ONU, Estados Unidos y más de 30 países que condenaron enérgicamente la decisión del uso de la fuerza por parte del gobierno de Noboa. En términos prácticos, más allá de este conflicto diplomático, ¿en qué se traduce esto, David? Tiene repercusiones económicas importantes. ¿Por qué? Porque las negociaciones para un tratado de libre comercio entre México y Ecuador quedaron paralizadas. Este era un requisito para que Ecuador pudiera incorporarse a la Alianza del Pacífico y tener acceso al mercado asiático. Así que es bien importante las repercusiones que va a tener para Ecuador. Hay otro tema que es bien importante en el que México y Ecuador tienen un gran problema, y es el tema del narcotráfico, que se está incrementando la violencia al interior de los países, y este tema merece toda la cooperación de ambas naciones, pero como sabemos las relaciones diplomáticas están rotas, por lo que en este momento no hay ningún tipo de cooperación entre los dos países. Con base en tu experiencia, ¿cómo crees que se dirima esto? Ya hay una condena de, como bien decías, de principio hacia Ecuador, pero yo creo que están haciendo una buena defensa en demandar, sí, son inviolables las embajadas, sí, pero se deben usar pues para los fines correctos, ¿no? Sí, pero al final del día cualquiera de estos alegatos no justifica la intromisión que se hizo a la embajada, al territorio mexicano. Que quieran hablar que hubo otro delito, que hubo
otro tipo de violaciones al derecho internacional. En su momento podían haber metido esta queja, en su momento podían haberlo hecho en diciembre, cuando el vicepresidente se asiló en la embajada mexicana, y no como una respuesta a la demanda que presenta México ante la Corte Internacional de Justicia, cuando la mayor parte de los Estados miembros y la mayor parte de los Estados miembros de la ONU lo que estaban esperando era una disculpa pública de Ecuador para no sancionarlo. Entonces, lo único que se esperaba en estos momentos era una disculpa diplomática, no este tipo de contestación en el cual, pues ahora yo también te voy a decir, un tema no excluye al otro y ninguna de las violaciones al derecho internacional público debería estar permitida. Entonces tú consideras que te van a terminar en empate, digamos, ¿no? Considero que es una situación muy lamentable por el tema tan importante que hay en el narcotráfico, que son momentos en los que la cooperación regional debería ser lo más importante y no tener este tipo de escaladas que no aportan nada a ninguno de los dos países, porque ninguno de los dos sale ganando. Probablemente diplomáticamente México salió con un mayor prestigio y reforzado ante la comunidad internacional, pero al final del día es un concurso de suma cero, nadie gana nada. Kim, quiero agradecerte muchísimo, siempre es un placer escucharte y nos escuchamos el jueves, perdón, con las elecciones en los Estados Unidos. Te agradezco, David, buenas noches.